en los ríos se mantengan un caudal mínimo para que pueda sobrevivir las diferentes especies de flora y fauna, porque eso es la preservación de estos recursos. Entonces, normalmente se coloca una bocatoma y se rompe un ciclo de diversas especies que viven en estos cuerpos del agua. Y otro de los factores también es el nivel de pobreza creciente, ¿no? Nuestra falta de educación, nuestra cultura, hace que no valoremos el agua y no lo cuidemos el medio. O sea, me refiero a los mismos cauces, a sus fajas marginales. Eh, Ahí entendemos que por falta de conocimiento, ¿no? El hecho que hoy día podemos atentar con la naturaleza, va a haber consecuencias posteriores. Entonces necesitamos que nos informemos. Y estas charlas que nosotros hacemos de parte de la Autoridad Nacional del Agua, eh, justamente va a ese sentido, ¿no? De dar a conocer a la población, en este caso a un nivel de estudiantes universitarios. Y otro reto, problema que tenemos son los eventos extremos. Y eso se viene viendo con mayor frecuencia. Las sequías, el último que hemos tenido ha sido en el 2016, que no ha sido prolongado, sino más ha sido un periodo momentáneo, en la cual se ha podido notar la gran fragilidad que tenemos en cuanto a los recursos hídricos y sobre todo en la producción de alimentos. Un evento de esta naturaleza puede afectar en gran manera la disposición de alimentos en los mercados, porque viene del sector de la agricultura. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos una débil cultura del agua y también una débil institucionalidad de la gestión integrada de recursos hídricos. Porque ahí siempre vamos a indicar qué hizo el ministerio, qué hizo el gobierno regional, y necesitamos integrar de tal manera que podemos gestionar un, el uso adecuado, uso eficiente del recurso hídrico. Y vamos a ir poco a poco de lleno, ¿no? O sea, ya vamos a entrar ya a lo que es el cambio climático. En el cambio climático tenemos dos efectos, ¿no? Uno que es el efecto invernadero y el otro que es el efecto del calentamiento global. Ahí en esta lámina podemos ver el efecto invernadero, que es el calentamiento de la Tierra por gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera que retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida. Esto es de forma natural, pero vamos a ver después de qué manera esto se ha venido alterándose, ¿no? Entonces, en este efecto de invernadero, la energía solar atraviesa la atmósfera, parte de ella es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada en el espacio. Al tener bastantes elementos que puedan absorber todo el CO2, hace que la temperatura se vaya incrementándose. Y esto es lo que llamamos el calentamiento global. Es el incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera. Esto se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden
por actividad del hombre. ¿A través de qué? De la quema de combustibles. Estos mayormente son toneladas que se envían a la atmósfera, producto de los combustibles fósiles que se utilizan pues en todos los medios de transportes. Esto a nivel mundial, ¿no? Otro factor es la deforestación. Al reducirse la deforestación, la reducción o la captación del oxígeno va a ser menor. Otro de los factores importantísimos es la ganadería, que produce el metano, y otros, ¿no? Que incrementan pues, los gases de invernadero en la atmósfera. Entonces, lo que se viene produciendo ya es una alteración de la temperatura en la atmósfera, se siente ya más calor. De esta manera se ha roto, se ha producido un desequilibrio natural y se está aumentándose la temperatura. ¿Cómo vemos cómo lo sentimos? ¿No? Ya se están observándose, es evidente ya el incremento de la temperatura media del aire y, y en los océanos. ¿A través de qué? Viendo también el deshielo de los glaciares, de los nevados, y hace pues que nos demuestra que se viene produciendo un incremento medio de la temperatura en los mares. Tanto en nivel global, como podemos ver al lado derecho, estas curvas están de forma ascendente, ¿no? Y también cómo es que se ve, se nota, se observa la reducción de los nevados, en especial en el Perú, que es el más sensible a nivel global de esta reducción, de este retroceso de glaciares que tenemos, que están camino prácticamente a la extinción, a lo que se pueda, que no se va a contar en un futuro ya, ver los nevados de este color blanco, ¿no? Lo único que nos va a quedar ahí los glaciares ahí en subsuelos, ¿no? Que podrían durar un tiempo, mientras no se haga ninguna medida para reducir este calentamiento global. Es una decisión de países, pero nosotros venimos ya sufriendo estas consecuencias. Eh, Ampliando un poco más lo que estaba mencionando, a escala continental, regional, eh, se han observado pues cambios en la temperatura en el Ártico, cambio en la intensidad de las precipitaciones, ahí se ha incrementado en la salinidad de los océanos, y también hay una variación en el régimen de los vientos. Los vientos son sumamente importantes, que nos llevan van de la mano con la corriente marina, ¿no? Y en nuestro territorio, estas corrientes marinas se van a eh, van a verse presentes durante los fenómenos del niño, el fenómeno de la niña, ¿no? También se nota, se ha visto eh, fuertes precipitaciones en una determinada área, ¿no? Anteriormente las precipitaciones eran pues eh, un dato promedio, pero de manera constante. Las estadísticas nos llevaban de que las lluvias empiezan en octubre hasta diciembre y se mantenían pues hasta marzo, abril. Hoy ya ese periodo se viene reduciendo y se viene también con altas precipitación estacional. Las olas de calor
y en nuestro país también se viene notando, en especial en la zona costera, ¿no? Ya en otros países es mucho se intensifica, incluso ha producido muertes estas olas de calor. Y de igual forma lo vemos por televisión, los ciclones tropicales, ¿no? Los ciclones tropicales, más que todo en el hemisferio norte. En cuanto a la precipitación, lo que se ha notado es un aumento de precipitación en la región norte y Sudamérica. La frecuencia y intensidad de fuertes precipitaciones. Una determinada área es intensa la precipitación, que cosa que no se notaba anteriormente. Esto debido al calentamiento global y el aumento del vapor, de la evaporación del agua. Ya hay sequías considerables en otras partes del mundo, como el África del Sur y parte del Asia del Sur. Las sequías más intensas y más prolongadas observadas de los 1970, particularmente en los trópicos y los subtrópicos. Pero vamos a ver después, vamos a ver en nuestra zona sur del país cómo se viene comportando, ¿no? Entonces, igual forma, los días sumamente frígidas, heladas, son menos frecuentes, pues porque se está incrementándose la temperatura. Los días cálidos, noches cálidas, las olas de calor van a ver más frecuentes. Esto se evidencia pues con los ciclones en los trópicos intensos, y especialmente en el hemisferio norte. Normalmente este fenómeno ya estamos viendo de que algunos cultivos se vienen adaptándose a mayor altitud. Hemos visto ya cultivo, por ejemplo, de palto a 3.500 metros sobre el nivel del mar, que antes no se veía, ¿no? Pues, eso significa de que hay cultivos que se vienen adaptándose eh, frente a este cambio climático. ¿Cuáles son las zonas propensas a las sequías en el Perú? En el 2003, el Senami con PREDES se ha determinado, ¿no? Si vemos desde la parte sur, parte Sierra de Tacna, Moquegua, de Arequipa, gran parte de Apurímac, Cusco, Puno, ¿no? Son las zonas que eh, van a tener esos problemas, tienen estos problemas de sequía, y con el cambio climático esto se va a sentir mucho más intenso. En la Autoridad Nacional del Agua, de igual forma, se ha identificado cuál es la zona más vulnerable. Entonces, aquí ya vemos ya cada distrito que va a verse afectado, ¿no?, por el cambio climático, y se va a notar el estrés hídrico que va a tener. Probablemente vemos que toda la zona sierra vamos a tener problemas. Y justamente en esta zona es la zona donde se producen las precipitaciones, en lo cual se abastecen a los ríos y estos a los valles costeros. Es la gran preocupación que se tiene y de lo que se va a traducir en los siguientes años. Entonces, a medida que vayamos al sur del país, se va a intensificar esta sequía. Entonces, la manera que se tiene que prepararse a nivel tanto de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, para adecuar, a mitigar estos efectos. Y uno de ellos vamos a ver
que va a ser pues la implementación del riego tecnificado, que busca ser más eficientes en el recurso hídrico, en especial en estas zonas que ya estamos buscando, ¿no? Que seguramente lo están llevando en el curso. Quisiera que orientarles, digamos, la necesidad urgente de implementar con nuevas tecnologías. ¿Cómo están las precipitaciones, ¿no? Entonces, en la primera lámina, al lado superior izquierdo, está la lluvia promedio, está en milímetros. Son, ahí dice SON, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, como vemos ahí, en este periodo, pues no llueve. O sea, la lluvia está por debajo de los 50 milímetros. Es muy escasa la precipitación. La lámina B, que estamos hablando de diciembre, enero, febrero, es la zona con mayor precipitación. Estamos hablando de toda la zona sur del país, donde se nota claramente en qué zonas es de importancia, ¿no? Entonces, por ese motivo es que en estas zonas están planteándose diferentes represas para almacenar dicho recurso, porque solamente tenemos este periodo de lluvia. En la lámina C tenemos una lluvia promedio. Ya las precipitaciones se vienen ya reduciéndose, ya es mínimo, ya es. Y en la lámina D, que estamos hablando de junio, julio, agosto, prácticamente no llueve, ¿no? O sea, esa es así se comporta las precipitaciones en la zona sur. Eh, y esto es pues el gran desafío que nos va a llevar a ustedes como futuros profesionales en plantear las alternativas de solución. ¿Cómo han ido los caudales de los ríos? ¿No? Entre la lámina A tenemos al río Ocoña, ¿no? De esta manera que también puede verse desde el año 1970, en este caso tenemos las estadísticas de 2005, los comportamientos, ¿no? Tenemos en el 70 al 75 picos de crecidas, pero también periodos de sequía, ¿no? Y a partir del 80 hacia adelante es muy variable, no hay un régimen, un cíclico que nos puedan predecir épocas de avenida o de sequía, cosa que ha, ha sido variable, ¿no? En este río. La lámina B tenemos el río Camaná, igual forma, ¿no? O sea, podemos ver en ambos ríos, si hacemos una línea de, de, las, de este histograma, va a ser una pendiente pues decreciente, ¿no? Entonces, estos dos ríos son los que mayor caudal tienen en la región de Arequipa. Ya en la zona más sur tenemos el río Sama. El río Sama es mucho caudales bastante bajos, ¿no? Entonces ahí se puede notar ya una prolongada eh, periodo que está por debajo de los promedios. Solamente en el 2000 al 2005 algo se ha incrementado, pero o sea, tenemos ahí sí serios problemas en la disponibilidad. Y en el río de Calientes,
Si bien es cierto, se nota que, bueno, primeramente te puedo decir que es un periodo completamente seco. Año ahí sí, si nos regimos del año 95 hacia atrás, es bastante bajo, ¿no? Y después se ha ido incrementando ya con diversos proyectos de afianzamiento. O sea, si no hubiera proyectos de afianzamiento, estos incrementos que podemos notar en este histograma no reflejaría estos datos. Entonces, podemos notar claramente cómo se viene comportándose nuestros ríos. En la región de Arequipa tenemos una línea decreciente, esa es la tendencia, pero todavía no se visualiza, ¿no? Tenemos en estos dos ríos, Ocoña, Camaná, caudales constantes, ¿no? En el río Chili tenemos ya regulado por las represas que se cuentan. En la cuenca del Tambo tenemos deficientes en los meses de septiembre, octubre, mayormente octubre hasta diciembre. En el resto tenemos superávit hídrico, ¿no? Ahí falta todavía regular esta cuenca, ¿no? La cuenca más al sur, la cuenca del Moquegua, ya es una cuenca agotada, ¿no? Porque ha tenido que trasvasarse aguas del río Tambo hacia la cuenca de Moquegua para poder satisfacer la demanda. Y aún vienen haciendo proyectos para mayor trasvase del agua. Entonces, esto es lo que se nos viene ocurriendo ya en estos últimos años. Y en las cuencas ya de Tacna, la situación es mucho más crítica. Esto es coincidente, pues con ya estamos en la cabecera, digamos, del desierto de Atacama, que mmm, estos poblados van a tener problemas en futuro sobre los recursos hídricos. De ahí que viene el gran desafío de cada uno de nosotros en poder abastecer este recurso. En un análisis de sequía, lo que utilizamos ahí es estos índices de precipitación estandarizados, el IPE. Estos valores que se han categorizado ahí va de menos 1.99, que es o mucho menos, extremadamente seco, valores de 0.99, un valor normal, y más de 1.99, que es un extremadamente húmedo. Entonces vamos a ver de qué manera se han ido analizando en nuestras cuencas. Entonces aquí podemos, en esta lámina, podemos ver esta clasificación de los IPE, ¿no? A lo largo de los años, de 1965 hasta el 2000, debemos estar 2010 aproximadamente. Tanto en la lámina A está para un SPI de 6 meses, en la lámina B un SPI de 9 meses y en la lámina C un SPI de 12 meses. Entonces, se puede notar claramente con relación a los niveles, ¿no? Entonces, si vemos estos colores, si vemos ahí los colores, para ilustrar mejor, estamos pues ahí en estos valores de -2, -3. Hay algunos años que se han producido con valores de -4, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Lo que estamos indicando, ¿no? Si estamos hablando de menos 1.99, -2, estamos hablando de extremadamente seco, según esta clasificación. Entonces,
Esa es la preocupación que se tiene, ¿no? Por el tema del recurso hídrico. En esta lámina podemos ver el número de sequías, ¿no? Según la altitud. Tanto un análisis de 3 meses como de 9 meses. Y se nota claramente que a partir de los 3.500, ¿sí? 3.500 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.200, hay una gran variabilidad, o sea, mayor presencia de sequías. Entonces, este es el escenario, un poco nada, nada alentador. Sin embargo, pues ese es el gran desafío, ¿no? Acá en esta lámina, igual forma, ¿no? O sea, estamos viendo que en estos rangos, la gran variabilidad o la gran presencia de sequías extremas, porque la anterior es una sequía severa, ¿no? Y en este caso vemos una sequía extrema en 100 años que se ha analizado. O sea, se han trabajado diversos modelos. Entonces, estos indicadores pues nos demuestran eh, de qué manera se va a ir presentándose estas sequías en esta zona. Y como mencionaba anteriormente, esta es la zona donde se produce el agua, donde se presentan las lluvias, como vimos en el ciclo hidrológico. Y estas aguas son las que abastecen en la parte costera. Y ese es el gran desafío. Entonces, continuamos viendo con las sequías moderadas, las severas, estamos ya un poco más y un poco en gráfica, ¿no? Y lo que se ha mencionado es lo que ya va apareciendo ya, en qué lugares, ¿no? Se van a presentar con mayor intensidad. Entonces, queda mucho por trabajar en ese sentido. Y ahora, y entonces con todo el cambio climático que se está presentándose, ¿qué perspectivas? Aquí te han hecho han corrido con un modelo para el año 70 a 2100, está mal el dato, 2100. Definitivamente las precipitaciones van a variar, ¿no? Entonces estamos viendo la primera lámina, enero, febrero, marzo, segunda, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, es un escenario. En el siguiente escenario también eh, se va viendo los patrones similares, lo que nos conlleva aquí decir de que sea, se va a reducir las precipitaciones en la parte de la sierra y por el efecto del calentamiento o incremento de la temperatura del mar, las precipitaciones van a ser costeras. Un poco digamos que se va a tropicalizar nuestras costas, ¿no? Eso es lo que indican los modelos. De manera que no sabemos qué va a ocurrir todavía. Tiene un margen de incertidumbre en la cual se requiere, pues, es que se hagan más estudios, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos ya una alerta lo que puede ir ocurriendo, ¿no? ¿Cómo monitoreamos las sequías? Utilizamos diferentes indicadores. Como les mencionaba, hemos vivido en el 2016 una sequía en los meses de enero y parte de febrero. Hace años recientes, así por el fenómeno del niño eh, que indicaron que iba a haber una sequía, ¿no? Pero que esta no se llegó a realizarse, el pronóstico no se cumplió felizmente, pero en el 2016 y años atrás eh, se ha venido presentando, ¿no? Entonces, aquí quería indicarles, ¿no?
De acuerdo a la información que se tiene, se puede utilizar el SPI, el índice de precipitación estandarizado, que puede ser en 3 meses, 6 meses, 9 meses, hasta 12 meses, ¿no? Son cálculos que se vienen realizando en base a los datos de precipitación. Otro indicador que se utiliza es el índice de precipitación normal, ¿no? Entonces, para cada mes se puede determinar. El índice de condición de precipitación, de igual forma, para un mes. El índice de condición de vegetación, ¿no? Ya todavía trabajamos con lo que es imágenes satelitales. El índice de condición de temperatura, el índice de vegetación sana, el índice de sequía de caudal. Este es el que mayormente hemos venido trabajando el último, en base a, más que todo en la costa, ¿no? En base a los caudales que se vienen registrando. Justo en este periodo, eh, de, yo diría más de estrés hídrico temporal, estas son las que llamamos veranillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde trabajo es en el Valle de Tambo. En este periodo, se utiliza bastante cultivos transitorios y se emplea el riego tecnificado, ¿no? Porque el agua ya no está suficiente en el río. Lo que se utiliza es el agua de canales, de drenajes, ¿no? A través del sistema de bombeo y en otros casos por gravedad con un reservorio de carga, ¿no? Que podrían también en un momento visitarlos, ¿no? Para ver cómo hacen este complemento de riego, ¿no? Tenemos aguas, o sea, el riego tecnificado lo utilizan en esta época de estrés, provenientes de reservorio de canal, otros son provenientes de aguas de drenaje y en otros casos eh, aguas subterráneas a través de bombeo directamente para la parcela. eh, entonces, de esta manera pues, se salvan los cultivos, como es el zapallo, los ajíes, ¿no? Mayormente. En arroz no se ha hecho unas pruebas del riego tecnificado por goteo en el arroz. Entonces, para nosotros trabajar, estos índices nos determinan para ver en qué condición estamos y qué medidas vamos a recomendar. Normalmente comenzamos a trabajar con los riegos, con los riegos en mitad, o sea, ya controlamos el riego de forma horaria, o incrementamos el caudal, o sea, juntamos todo el caudal para que el riego sea mayor rápido, pues damos poco tiempo. Y a veces decimos, hablamos de esos términos, ¿no? Mitad, una quiebra, en el cual acumulamos todo el agua para que entre en un solo predio, ¿no? Y en otros, tanto para lo que es, como mencionaba, cebolla, ajo, ají, maíz, y aplican el riego presurizado. Muy bien, estamos llegando ya casi a la parte final. Eh, lo que quería indicar, pues, parte de las conclusiones, ¿no? Eh, Claramente, las frecuencias de sequías, unas de mayor de 100 años, van a ser mayor fuertes en las partes altas. La magnitud de sequías más fuertes van a estar en la cuenca de Ocoña y al sur, ¿no? del
país, ¿no? Todo en la zona de Tacna se va a sentir mucho más intenso. Los escenarios que se vienen utilizando hasta el 2100 con el modelo PRECIS señala descensos de lluvia en las partes medias y altas y ascensos en las partes bajas, que hemos estado usando, ¿no? Entonces, y esto va a producir pues el descenso del caudal de los ríos y por lo tanto se va a reducir la producción de alimentos también. Y es ahí donde tenemos que entrar con esta tecnología para poder abastecer y dar la seguridad alimentaria en el país. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, tenemos que atender la demanda de agua creciente en el presente y plantearse en el futuro. Como dijimos al inicio de la charla, ¿de qué manera va a ir creciendo la población? Y esa población que se viene sentándose en la periferia de nuestra ciudad, van a necesitar agua. Por lo tanto, necesitamos eh, evaluar diversos proyectos para atender esa demanda. Esa demanda de agua, no solamente hablamos de población, también hablamos en alimentos. Por eso es que diversos proyectos de irrigación ya se vienen ya avanzando y todas nuestras irrigaciones que tenemos, Majes, tenemos en San Camilo, ¿no? Todos ellos tienen que trabajar al uso más eficiente del agua. Y eso nos lleva a la segunda recomendación, es que mejorar la distribución hídrica, tanto espacial y temporal del agua. Eso mediante la construcción de represas, mediante la siembra y cosecha de agua en las partes altas, la conservación de los bofedales. Entonces se requiere ahí trabajar enormemente, ¿no? Para poder hacer mejorar la distribución. Una tercera recomendación, mejorar la protección y recuperación de la calidad del agua. Año a año se va deteriorándose. Tenemos que comenzar a tener profesionales en que nos contribuyan en esta recuperación de la calidad con aplicación de tecnologías. A medida que pasan los años, todavía no se ha trabajado muy poco en este aspecto de la calidad. Entonces, tenemos que generar nuevas tecnologías para tratar estas aguas residuales de todos los sectores, porque a medida que vamos afectándolos en el mismo, su disponibilidad se va a reducir. El cuarto, creo que es el tema que queremos desarrollar un poco más, el incremento de la eficiencia del uso del agua. Ahí hay varias tecnologías, ¿no? Podemos partir desde la eficiencia de conducción del agua a través de canales, tuberías, reservorios, mejorando la eficiencia de aplicación, y en este caso del riego, a través de un riego presurizado. Debemos de llevar ya a un uso de la tecnología, porque se ha avanzado bastante, ¿no? El riego tecnificado, pongo un paréntesis para aquí decirles, el riego tecnificado, hasta hay un riego tecnificado por gravedad.
nosotros ya, en nuestra región ya no, pero en otras regiones todavía recién están iniciando a hacer riego tecnificado por gravedad. Nosotros más que todo vemos en lo que es un riego presurizado, ya sea a nivel de riego por aspersión, microaspersión, goteo, las diversas variables que hay en el riego por goteo, y hasta un tema de exudación, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar mucho más la tecnología y que se vaya amplificándose en toda esta zona sur especial, ¿no? Entonces, el hecho que podamos tener un área significativa de con riego presurizado, la eficiencia va a ser más alta, por lo tanto se tiene una disponibilidad para poder incrementar el agua o poder, poder enfrentar a la sequía que le hemos estado hablando. Entonces es un gran reto, ¿no? Como 5, la conservación de las fuentes del agua y caudales ambientales. Hablamos de los caudales ecológicos, la conservación, la protección de los ríos, manantiales, lagunas. Eso hay que determinar sus fajas marginales, hacer la respectiva reforestación, el mejoramiento de todo el ecosistema. En sexto, atenuar los impactos de eventos extremos, tanto lo que es avenidas, mira, la cantidad de proyectos que se pueden desarrollar en lo que es materia de defensas ribereñas, y lo que es la sequía, que es lo que es el evento que se nos puede venir en los próximos años. Entonces, tenemos que estar preparados, ustedes pues tener todo el conocimiento para enfrentar a esta sequía o eventos extremos. Necesitamos, séptimo, desarrollar una conciencia social participativa para la gestión de las aguas en sequía, ¿no? Porque todavía seguimos viviendo como si tenemos aguas eh, como para poder desperdiciarlas, no poder usarlas adecuadamente. Necesitamos un cambio de cultura, no solamente en el uso agrario, que estamos hablando de las diversas tecnologías que podemos implementar, también en el sector poblacional, ¿no? De tal manera que tengamos, pues, como decimos, esa nueva cultura del agua. De igual forma, los diversos demás sectores, el sector industrial, el sector minero, concientizarles que tienen que hacer un adecuado tratamiento de las aguas residuales para que otros la puedan utilizar. Finalmente, una cultura de integración, ¿no? Tenemos que estar unidos, autoridades, políticos, población, la academia, para enfrentar a este gran desafío, gran reto, que realmente la zona sur, la zona de Tacna, creo que es la que más ya viene sintiendo estos efectos. Esperemos que de esta manera poder contribuir, haber contribuido con una concientizar la importancia de la gestión del recurso hídrico en el desarrollo de su profesión. Eh, si hubiese algunas preguntas, encantado de poder absolverlas o tratar de absolverlas, y agradecer también pues al CENTE que nos ha hecho esta invitación y que podemos hacer quizás más adelante otras charlas que puedan contribuir y, y hasta poder
visitar, ¿no? La cuenca, parte de la cuenca del Valle de Tambo, donde pueden mover, pues, diferente infraestructura que hay, diferentes sistemas de riego que hay, y incluso invitaría, ¿no? Para que se pueda hacer una tesis. Muchas gracias a todos. Y si hubiera una pregunta más, para ya poder resolver cualquier inquietud. Muy bien, jóvenes, entramos a la sección de preguntas. Por favor, con confianza, recuerden que todo tiene evaluación, ya sea del curso de Fundamentos de Riego o cualquier otro curso que lleven conmigo. Adelante, Condo. Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta sería, ¿qué conflictos se prevén entre el uso agrícola, el poblacional y la industria del agua? Eh, los conflictos que se pueden visualizar es por la gran presión que va a haber de estos sectores. Eh, por ejemplo, en la cuenca del Chili se han otorgado ya derechos de agua, licencias de agua, en el cual tanto para uso poblacional como para uso agrario, y también para uso energético y uso minero, uso industrial. Entonces ya se tiene ya distribuido el agua. De lo que disponemos ya se ha distribuido. Pensemos un futuro, 20 años. ¿Cuánto va a crecer la población? La licencia que se le ha otorgado a Sedapar va a quedar insuficiente. Y como el uso poblacional es prioritario, va a demandar mayor cantidad de agua. Si tenemos la misma condición que está ahora, va a alguien, algún sector va a tener que reducirse. Y entonces ahí donde se mira, o si todos miramos al uso agrario. Y ahí los usuarios agrarios no van a estar conformes con que se les reduzca su dotación de agua. ¿Por qué miran al sector agrario? Porque su eficiencia de riego, después del 40% en promedio, que es gravedad, en las zonas de irrigación está llegándose a un 50-60% de eficiencia, porque todavía no vienen aplicando el concepto adecuado de un riego tecnificado. Entonces, ahí va a haber los conflictos, se van a presentar los conflictos por atender un uso prioritario que es el uso poblacional, tratándose de reducir, ¿no?, al uso agrario. Entonces, ese es el primer punto de conflicto que va a haber. El siguiente conflicto que se podría generar es la aparición de nuevos proyectos. Entonces, ahí también se va a generar ese conflicto porque al aparecer un nuevo proyecto tenemos un nuevo usuario que se va a integrar al sistema y la disponibilidad no se incrementa, es la misma. Entonces,
ahí tenemos que comenzar a buscar estas alternativas, ¿no? Entonces, esos son los conflictos que se van a mencionar por, por incremento de la población, por el desarrollo por la necesidad de mayor demanda de alimentos y la aparición o el desarrollo de nuevos proyectos industriales, proyectos mineros. ¿Alguien más había que estaba levantando la mano? Ingeniero, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias de adaptación promueve la Autoridad del Agua frente a escenarios de sequía prolongada? Ya, correcto. La ANA, lo primero que ha desarrollado son los sistemas de alerta temprana. Uno en el cual ha comenzado a equiparse. Porque si no tenemos información, no podemos hacer gestión. ¿Ya? Porque, o sea, si vemos las cuencas, las estaciones meteorológicas, las estaciones hidrométricas que tiene el CENAMI son muy escasas. En la cuenca del Tambo tenemos una estación hidrométrica y tenemos algo de 4 estaciones meteorológicas para inmensa área. Entonces, ante esta deficiencia de información, lo que ha hecho, los primeros pasos que ha hecho la ANA es implementar con estaciones hidrométricas en tiempo real. Esta información ya está en el visor de la ANA. Ustedes pueden ingresar en el visor y van a ver las estaciones hidrométricas, donde pueda visualizarse eh, cada 15 minutos, cada media hora, cómo está el caudal. Ese es el primer trabajo que se ha desarrollado, ¿no? El segundo trabajo que se ha desarrollado es la implementación de pluviómetros. Ahí en el visor de la ANA va a encontrar un ítem que se llama SAMAC. Ahí tenemos en casi todo el país se viene implementándose 3 estaciones pluviométricas que determinan pues el nivel de precipitación que se tiene. Y un tercer nivel es que se ha instalado estructuras de medición automatizadas, también en canales principales que abastecen a los valles costeros. Esto es lo que ha permitido la gestión, tener, pues, realizar, por ejemplo, balances hídricos diarios, de manera que los pueden indicar estos periodos, ¿no? Esto es por el lado de equipamiento. En el lado de normativo, nosotros se utiliza la herramienta que decimos el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, lo cual hacemos cada año en diversas cuencas para determinar cuál es la demanda que tiene el uso agrario, el uso poblacional, el industrial, minero, todos los usos, y determinar si contando esa disponibilidad de ese año va a alcanzar esas demandas. Si no fuese así, igual forma se hace una reducción de la dotación de agua en todos los sectores, ¿no? Para poder enfrentarse a una situación crítica que pueda haber. Ante una sequía, además,
y en la zona de sierra se ha venido implementándose la perforación de pozos de agua. Esto mayormente se ha hecho en la zona de Puno, diversos lugares donde se ha invertido recursos para lo que es agua subterránea. Entonces, de esa forma hemos estado implementando diversas acciones para que pueda disminuirse el nivel de riesgo que se tiene, ¿no? Por otro lado, se viene gestionando, orientando en los diversos proyectos de regulación. Eso ya hablamos a nivel de presas, ¿no? Las que vienen ya ejecutadas, estamos haciendo la evaluación correspondiente de la seguridad de la presa, y en proyectos nuevos se viene asesorándoles en la formulación eh, y la instrumentalización en presas. Entonces, eso es lo que venimos desarrollando en la Autoridad Nacional del Agua. Muy bien, ingeniero. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno. Entonces, una vez más, agradecerles por su tiempo y espero que por lo menos haya motivado esta charla en el curso que se viene desarrollando, y darles ánimo, ¿no? Porque sigan esforzándose y les he planteado el gran reto, ¿no? Que hay, definitivamente. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien más, creo, que quiere preguntar? Pasa, adelante. Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante, Kevin. Mi consulta es, por ejemplo, en la parte alta de Arequipa, específicamente en la zona de Imata, las aguas naturales están drenando, ¿no?, a los ríos. Por ejemplo, la comunidad se está quedando sin agua y qué trámites o qué cosas se tiene que hacer para que la comunidad no se quede sin agua. Ya. En zonas altas, en caso de Imata, hay diversas comunidades campesinas, ¿ya? Ahí la ley de recursos hídricos les reconoce el uso del agua en sus territorios, ¿ya? Entonces, en su jurisdicción pueden aprovechar este recurso. Es más, hasta incluso si son caudales menores, hablamos pues de 100 litros a menos, no requieren ningún trámite, ¿no? Entonces, tienen el derecho de utilizar el agua que está en su territorio. Eso ya es un derecho que en esta ley lo recoge y lo reconoce, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces es que hacemos proyectos, ¿no?, de trasvase, proyectos de traslado de las aguas a las partes bajas, y ahí donde las comunidades se ven afectadas. Ahí requiere de que las comunidades ahí puedan, puedan sustentar diversas oposiciones y que se vean afectados, ¿no? No he visto todavía un proyecto considerable ahí en la zona de Imata. Estimo de que esas aguas que discurren en su cauce natural continúan aguas abajo, y como dicen, ¿no?, solamente lo ven, el recurso, pero no lo utilizan, ¿no? Entonces, tenemos que prever de que en esta zona
se amplíen los pastizales, se amplíen los bofedales. Así como en la parte media decimos hay que reforestar, en la parte alta, en estas zonas, hay que ampliar bofedales, porque eso es beneficio para ellos mismos y también para la parte baja. Entonces, ahí hay diversos proyectos que podrían ejecutarse. Hay un plan ahí de gestión de cuenca, por un lado, tanto gobierno regional, gobierno nacional. Habría que identificar el tipo de proyecto que se requiere. También existe en, o sea, las juntas de usuarios de la parte baja tienen un componente, o sea, en la tarifa de agua, en su plan de trabajo, tiene un componente que es conservación de la cuenca, que es un 3% del presupuesto de cada junta de usuarios. Entonces, lo que está promoviéndose es que ese 3% se vaya a las comunidades para ampliar, conservar, mejorar los bofedales. Entonces, de esa forma se puede ir gestionándose proyectos o financiamiento, porque entendemos de que el colchón de almacenamiento de agua y que luego en la época de estiaje vemos como el flujo base, vienen de estos bofedales que están en las comunidades campesinas. Por lo tanto, se requiere el apoyo en esta zona, ¿no? Entonces, tenemos estos mecanismos. Uno, gobierno regional, gobierno local, a través de proyectos de inversión pública o un financiamiento que debe partir desde las juntas de usuarios. Y esto es lo que estábamos hablando de los merece, ¿ya? Entonces, hay que capacitarles, difundir lo que estamos hablando ya ampliamente a las comunidades para que puedan acceder a estos presupuestos, a estas inversiones que está establecida en la ley, está establecido en los reglamentos, pero muchas veces por desconocimiento no acceden a ello, ¿no? Entonces, eso es el trabajo que se requiere y podernos acercar, coordinar autoridades como, en este caso, comunidades. Bueno, creo que no veo más. A ver, por ahí. Adelante, Kevin. No, Elkin. Sí, no, todavía no ha bajado la mano. Ah, correcto. Ah, Ronald. Ronaldinho. A ver, adelante, Ronaldinho. Eh, ¿Qué experiencias exitosas existen en el Perú sobre la mejora de la eficiencia hídrica en la agricultura? En el Perú hay diversas experiencias exitosas, ¿no? Que podemos utilizarnos en la agricultura en general. Mayormente nos van a llevar al norte, ¿no? El traslado de las aguas del Atlántico a zonas costeras. Hoy, pues, Chavimochi, un gran valle y exportador. Está hablando de grandes inversiones, ¿no? En las zonas sur, eh, casi todos los proyectos que se han generado desde el 80 hacia adelante, a través de con la construcción de represas, podemos indicar que eh, ha contribuido en el desarrollo agrario. Entonces, eso claramente, a pesar que es discutible los costos, algunos indican que ha sido el alto costo que se han tenido,
para el país, pero en el fondo tenemos estas grandes irrigaciones para la seguridad alimentaria propia del país, para la exportación, de manera que no ha sido una inversión que no haya tenido resultados. Lo que nos falta, y eso sigue sido en gran parte en el sur en especial, es mejorar la eficiencia desde la conducción hasta la eficiencia de aplicación. Entonces, yo te puedo indicar cada valle eh, muestra eh, una, una buena práctica, ¿no? En general. Quizás encontrando, digámosles, un lugar en el cual ha sido mucho más eficiente, siempre va a ser en lugares donde tengan mayor déficit hídrico, donde el agua es escasa, por lo tanto se le va a dar mayor valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lugares más críticos que se tiene, nos vamos a ir a la parte sur, en Tacna, ¿no? Ahí, si ustedes han visto la cuenca o en la parte de Sama, con la misma cantidad de agua, con lo mismo que hay aporta el sistema natural, han ampliado lo que se llama la irrigación Proter. En, en la parte de la cuenca del Caprina, el porcentaje de riego presurizado es alto, ¿no? Entonces, en esas condiciones que hemos hecho en un lugar sumamente seco, hacen agricultura de exportación, se le considera pues una, un éxito, ¿no? Entonces, en agricultura no hay, siempre ha sido eh, un éxito cualquier proyecto, porque por un lado abastece de alimento a la población, por otro lado se ha desarrollado una tecnología, ¿no? La tecnología que es el riego presurizado, en gran parte. En la zona norte ya están hablando ya de un riego hasta por imagen satelital, ¿no? O sea, cada vez se va mejorando los sistemas de riego. Entonces, no quiero precisar en qué lugar, un lugar exitoso, yo creo que en general eh, la agricultura siempre ha sido exitosa, ¿no? Veo con mucho entusiasmo a gente que bombea el agua 100, 200 metros para producir alimentos, ¿no? Y sin ayuda del Estado. Para mí eso ya es un éxito, porque yo le pregunto, ¿y ganan con ese? Porque imagínense bombear 200 metros y es agua subterránea, ¿no? Entonces dice que sí, y realmente ahí sí es un gran logro que he podido ver y digno de resaltarlo, ¿no? Entonces, en conclusión, puedo decir de que mientras en zonas donde el recurso es escaso, la eficiencia se incrementa y realmente se ve cómo es que la tecnología se adapta y mejora su situación de otros productores.
Señor Agenor, creo que ya no Sí, hay más ingeniero. preguntas. Ronald. A ver, Ronald. Edison. Creo que recién vienen las preguntas. Adelante, Ronald. Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta sería, ¿por qué es considerado que la tecnificación de riego es clave para poder garantizarnos la sostenibilidad hídrica a largo plazo en nuestro país? Ya. Ahí es notorio, ¿no? Estamos queriendo pasar, o sea, imaginémonos, de cada 100 litros que aplicamos al sector agrario en un riego por gravedad, solamente aprovechamos 40 litros y 60 litros se pierde por infiltración. Y con la aplicación de una tecnología, un riego presurizado, esta eficiencia se podemos llegar hasta un 90%. Por eso es importante. ¿Cuánto de agua podemos mejorar? ¿Cuántas hectáreas podemos incrementar? ¿Cuánta población se puede abastecer con esta agua que resulta del mejoramiento de la eficiencia? Además, no solamente es agua, además es que por un sistema de riego presurizado aplicamos la fertirrigación. Y esto nos va a incrementar la productividad. Por ese motivo es sostenible, ¿no? Vi otra pregunta de... A ver, ¿quién más levantó la mano? César. A ver, Juan, adelante. Sí, buenas noches. Quería preguntar, ¿qué riesgos enfrenta la seguridad alimentaria si no se mejora la gestión del agua? El riesgo que podemos tener en el futuro eh, es realmente no poder satisfacer la demanda de alimentos en nuestra región. Una crisis, elevación de precios, debilidad política, ¿no? A todo nivel. Y la dependencia, o sea, podemos contar con recursos económicos, pero va a dependerse ya de las importaciones, ¿no? Entonces, con eso ya es poco a poco se pierde ya la seguridad alimentaria. Un país tiene que abastecer de alimentos a su población. Entonces, se requiere, pues, que se invierta en lo que es la infraestructura, tecnología de riego, ¿no? Es lo que podría avisorar, digamos, un futuro o una inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, muy aparte ¿no? de mencionar de que este, la niñez, eh, jóvenes, requieren alimentos de calidad, ¿no? Eh, muchas enfermedades se pueden reducir consumiendo pues productos propios de acá. Eh, podrían producir pues el traslado de la zona rural a las zonas urbanas,
es una crisis, ¿no?, enorme que se puede avisorar. ¿Alguien más? A ver, Juan José. Edson, a ver, adelante. ¿No? Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. ¿Cómo sería la aplicación y conducción de manera eficiente mediante la tecnificación con el tema el desarrollo de cochas, ¿no? Que cosecha de agua que se realiza en las zonas altas de la sierra? En las zonas altas de la sierra se vienen implementando diversas cochas, ¿no?, lo que llamamos cosecha del agua. Una cosa es siembra, que es para que se infiltre, y la cosecha es retenerla el agua de lluvia, ¿no? ¿Ya? Entonces, y otras son mixtas, ¿no? Siembra y cosecha. Entonces, mayormente diversos proyectos de parte del Estado, desde el gobierno regional hasta el gobierno nacional, vienen haciendo cochas de siembra y cosecha. No están con la finalidad de que se utilicen este recurso, solamente para que produzca infiltración y estas aguas alimenten toda la zona del acuífero y afloren en los manantiales aguas abajo. Ese es el criterio ahí, ¿no? Se ha podido notar en algunos lugares, sí, se incrementan el caudal, se mantiene el caudal, y en otros lugares ha aparecido nuevos afloramientos. Ahora, estas aguas sí son aprovechadas, ¿no?, estos afloramientos, ¿ya? Entonces, ese es uno, ¿no?, siembra y cosecha. Ahora vamos en otro caso, que lo voy a utilizar esta cocha como una pequeña presa, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que se viene es cuando se construye la cocha, tiene una válvula, ¿ya? En la cual se conecta ya a un sistema de tuberías. Y de esa manera se genera una carga de presión para que puedan utilizarlo ahí. Como son pastizales, es netamente con riego, con un sistema de aspersión. Entonces, mayormente lo que he visto es, en algunos lugares, es con riego o aspersión para riego de todos sus pastizales que se tiene en épocas de septiembre hacia adelante, ¿no? Septiembre ya el calor incrementó, la temperatura ya se incrementó también, de tal manera que es periodo de riego, ¿no? Tanto pastos naturales y lo que es alfalfa, ¿no?, que rompen el periodo de dormancia y comienzan a desarrollarse. Entonces, de esa manera se viene desarrollándose en cochas, ¿ya? Ya algunos lo han complementado con la crianza de truchas, ¿no?, para aprovechar al máximo el recurso almacenado ahí, ¿no? Entonces, esas dos formas que hay, ¿ya? Uno es siembra y cosecha para incrementar eh, los caudales o mantener los caudales de manantiales que se ubican en aguas a partes más bajas, y en el otro lo aprovechan directamente como si fuese una pequeña presa para riego de pastizales, más que todo forraje o, digamos, alimentos para lo que es en su ganado, ¿no? Tanto vacunos, ovinos y camelios sudamericanos, ¿no? Entonces, de esa forma es el riego y también por sus abrevaderos en estas zonas altas. A ver, Laura, adelante. Ok, ingeniero, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, o sea, en
¿Cómo se puede lo que es involucrar a los agricultores en la implementación, ¿no?, de las prácticas a la eficiencia hídrica? Pero esto en lo que es en el sur del Perú, y también sería factible lo que es implementar riego tecnificado en los lugares altoandinos, como por ejemplo goteo, o sea, riego por goteo o aspersión, otros que existen. Hay una manera. Sí, claro, claro que sí. Comenzamos por el gobierno nacional. El PSI tiene programas para desarrollar proyectos de riego tecnificado. Hay una ley de riego tecnificado, ¿ya? Entonces, lo que se requiere es, por ejemplo, para que se puedan coger, es que los agricultores en la parte de la sierra se puedan agrupar una determinada cantidad de área y desarrollar un proyecto de inversión. Ahí los técnicos del PSI son los que asesoran, incluso llegan hasta formular el proyecto de inversión. Hay una contrapartida que deben de poner los usuarios. En la zona costa se está trabajando con las juntas de usuarios a poner esa contrapartida o al aporte de los propios agricultores, pero en la zona sierra ya es con las municipalidades, ¿ya? Incluso se ha llegado a un momento de que este aporte lo haga con su mano de obra, no calificada. Entonces, están ahí todas las, en este caso el Estado, ¿no?, de central. A nivel regional, obviamente también igual forma están desarrollando proyectos de inversión pública para diversas zonas de riego tecnificado. Están los Procompites, ¿no?, que también pueden asociarse y formular un plan de negocios de esta forma, que ayude a implementar con riego presurizado, ¿no? Y finalmente, pues ya la inversión de cada propietario. Eh, en algunos lugares hemos hecho unos días de campo con unos módulos sencillos, ¿no?, de riego por aspersión, simplemente con el desnivel que se tiene, ¿no? Un máximo entre 5 a 10 metros y se ha generado la presión correspondiente y se ha hecho ¿no?, el riego. Entonces, lo que yo veo es que falta ahí es el acompañamiento cuando hacen un proyecto por parte del Estado. Normalmente se requiere un periodo de capacitación que ellos lo colocan en un mes, 2 meses, ¿no? Un cambio de riego de gravedad a un riego presurizado se estima entre 2 a 3 años. Entonces, que normalmente no se ejecutan. Por eso es que cuando un proyecto lo hace una municipalidad, lo inauguran pomposamente, pero regresamos a 3 meses y estos señores han vuelto al riego por gravedad. ¿Por qué? Porque no se han adaptado. Un riego por goteo, por ejemplo, el ciclo, el periodo tiene que ser, el riego tiene que ser interdiario. O sea, cosa que no están acostumbrados nuestros productores, ¿no? Ellos están acostumbrados a un riego de cada 8 a 12 días, mientras este riego necesita interdiario, un día sí, un día no. Entonces, no le es para ellos, ese cambio no es rápido, requiere un periodo de acompañamiento, educación, ¿ya? Porque no solamente es abrir las llaves, o sea, significa un cálculo, determinar en base a la evaporación, la evapotranspiración, cuántos minutos o cuál es el tiempo de riego que debe aplicar, ¿no? O sea, ahí está el éxito en hacer la eficiencia, ¿no? Entonces, pero si no le damos todas estas herramientas a un productor de forma muy sencilla, más amigable, es complicado.
ya existe también los riegos computarizados que están llegando ya, ¿no? O sea, de tal manera que es con el celular nomás, se le abre las válvulas y se cierran, ¿no? Entonces, pero todavía, o sea, hay que, hay que comenzar a hacer a pasos para que los productores, en especial de la zona sierra, que puedan, puedan adaptarse, ¿no? Porque requiere tiempo y acompañamiento continuo, ¿no? Para que ya en un periodo, un año por lo menos, ya la costumbre se acoja, se interiorice en cada productor en usar esa tecnología. A ver, Mercedes. Sí, buenas noches, ingeniero. Mi pregunta sería, el canal, el circuito del agua que viene de la represa de Condoroma, es decir, el canal, ¿para cuánto tiempo ha sido diseñado, no? ¿Y qué pasaría si ocurre un desastre natural u otro accidente? ¿Qué, qué pasaría con la población? ¿Cómo enfrentaríamos ese problema aquí en Pedregal, ¿no? ¿Qué medidas podríamos tomar al respecto? Uy, sí. Eh, bueno, gracias por la pregunta. No conozco muy bien el sistema, pero entendemos de que el colapso de un canal de esta naturaleza, de una represa, evidentemente afectaría pues a ¿no? Toda la población, todos los usuarios, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos en la siguiente manera, eh, en todo lugar hay un operador. O sea, en la ciudad de Arequipa tenemos un operador de Sedapar, ¿no? Si se rompe una tubería, matriz, como decimos, hay un periodo, pues, de cierre, ¿no? De 3 días, y tiene que poner todos los esfuerzos para rehabilitar en el menor tiempo posible. En este caso está Autodema, es el operador hidráulico, en el cual de producirse un daño de consideración, tiene que poner todo el esfuerzo para su rehabilitación. Entonces, eh, sabemos que, bueno, tengo algunas referencias de que tiene algunos problemas en este canal y ya debe estar desarrollándose, como decimos, las medidas de contingencia, para que de manera preventiva se vaya ya implementando pues las construcciones necesarias que puede haber. Indudablemente va a haber, hacer esos trabajos significa cortes de agua, ¿no? Entonces, y estos cortes de agua no deben superarse pues el tiempo que pueda afectar todos los cultivos. Entonces, en conclusión, cada operador hidráulico tiene sus planes de contingencia. Por eso que se paga una tarifa, por eso que el Estado invierte una buena cantidad de dinero en financiar lo que es Autodema, ¿no? De tal manera que pueda atender, ¿no? Esta demanda en este periodo que puede presentarse en una emergencia. Por la magnitud, no te puedo plantear medidas de bypass, porque no va a ser suficiente. Tiene que implementarse cortes de agua y trabajar las 24 horas y tratar de recuperar en el menor tiempo posible, ¿no? No cabría otra alternativa. Bueno, ¿alguien más o damos por concluido? Sí, ingeniero, damos por concluido.
Agradecemos completamente toda su Ahí, experticia en el tema. Muchas veces estamos acostumbrados a un ambiente y no vemos más allá. Por lo mismo que son jóvenes, no viajan mucho, y darles una perspectiva de lo que está pasando al sur del Perú es un balde de agua fría, pero que sirve para tomar conciencia de la importancia de la eficiencia en el uso del agua. muy bien, ingeniero. Agenor, gracias por su invitación y a todos ustedes, chicos, también por el tiempo que me han dado para poder transmitirles algo de la experiencia que he tenido estos años. Les agradezco infinitamente, ha sido un gusto, un enorme placer de poder hablar y espero encontrarles también muy pronto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, buenas noches.